Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Gracias por estar acá una vez más para dar conclusión al tema del estudio de esta semana, que es la Parashá Shemot, iniciando el libro de Éxodo. Amén. Así que gracias a todos y a todas. Hoy con un poquito de atraso, pero por problemas técnicos se me había borrado el PDF, pero gracias al Eterno lo logré recuperar. Bien, entonces vamos a orar y damos gracias al Padre por este tema. Gracias a todos ustedes y a los hermanos a través del YouTube, que sean altamente bendecidos también. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamim, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, te pedimos que nos hables una vez más a través de tu santa y bendita palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo y amiga que nos escucha a través de los diferentes medios donde se han de escuchar este mensaje. Gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Gloria a su nombre. Bien, amados, vamos a compartir. Siempre recordándoles, hermano, a los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Roe William Castro, que lo hagan, que le den like al video, le den el dedito arriba y también pues le den a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos algún video de algún estudio. Amén. Los hermanos que están suscritos y sobre todo a los miembros de Kehilá Casa de Israel, que puedan llegar también, hermanos, y darle un like, dejar un comentario y sobre todo compartirlo con sus seres amados, amigos, familia. Amén. Y compartirlo en sus diferentes grupos de redes sociales. Bien. Vamos a enfocarnos aquí, vamos a iniciar de acá, el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Moshe. Amén. Recordamos que esta parashá se titula Shemot. Shemot significa nombres, es el inicio, el puente, el enlace de pasar del libro del Génesis, cuando cerramos con la historia de Joseph, amén, y de cómo Israel o Jacob llega a la tierra de Egipto, y luego de morir Jacob y toda esa generación, el Eterno dice que se acordó de los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Porque el faraón, el cual era un faraón que dice que desconoció o que no conocía de Joseph y de toda la obra que él había hecho, y esclavizó, oprimió a los hijos de Israel. Amén. Y vimos que había dado órdenes a las parteras de matar a los niños varones, pero que hubieron mujeres como Cifra y Púa que no cumplieron con esa orden del faraón. Entonces el faraón mandó a hacer a los soldados para darle muerte a todos los niños varones. ¿Okay? En medio de ese caos, de esa tribulación, por decirlo de alguna manera, surge el nacimiento de Moshe, surge el nacimiento de Moisés. Amén. Bien, dice en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, Shemot capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió. Ella buscaba que su hijo no corriera con la misma suerte que los demás. Amén. Hay un comentario que estuve leyendo en estos días que estaba preparando este material, donde cuando dice que un hombre de la tribu de Leví,
¿verdad? En un comentario, no recuerdo ahorita si fue el Midrash o el Talmud, no recuerdo ahorita, pero lo estaba leyendo donde, por eso puse esta imagen acá. Eh, yo recreé esta imagen y sobre que Aarón y María ya eran mayores que Moshe, ¿verdad? Por eso están aquí representando a estos dos niños. Pero aquí dice, un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pareciera ser como que se apenas la estaba conociendo. No, ellos ya eran esposos. El Midrash, que ahora que me acuerdo, dice que lo que ocurre es acá, es que ante la orden y el decreto de Faraón, Amram, que es el padre de Aarón, Miriam y Moshe, se apartó de su madre, de su esposa, perdón, para no procrear más hijos. Y entonces el Midrash dice que Miriam le dijo, tu decreto es aún más sanguinario que el decreto del mismo rey, ¿verdad? Porque él se había apartado para no dar lugar a que ocurriera de lo que estaba pasando ya. Entonces, es ahí cuando entonces Amram se vuelve a unir con con Jocabet, que es la madre de Moisés. Entonces, por ahí más o menos viene una explicación que le hallé un sentido muy lógico del por qué dice la mujer concibió, y un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Okay. Pareciera ser que hasta ese momento, pero no, ya ellos tenían 2 hijos anteriormente y ahora se vuelve a unir a su esposa y es cuando tienen a este niño llamado Moisés. Entonces, ante este decreto, la mujer dice que ella lo ocultó 3 meses. Hermano, ¿quién oculta a un bebé por 3 meses? Un bebé que llora en el primer momento que nace. ¿Cómo ocultar que hay un recién nacido en casa? ¿Cómo ocultar, hermano? Ahí yo, en lo personal, puedo ver un gran milagro del Eterno. Amén. Entonces, hoy entendemos que fue Adonai quien puso ese sentimiento en esta mujer, puesto que tenía planes con este niño. Entendiendo la conexión del verso que indica que había algo muy especial en la criatura, y viendo que era hermoso. Otra versión dice, y viendo que era especial. Amén. Entonces, había algo diferente en esta criatura. Un cuadro similar vemos en la vida de Yeshua. Sus padres tuvieron que esconderlo porque Herodes quería matarlo. De la misma manera, este mandó a matar a todos los niños de esa región. Hay similitudes. Cuando uno se da la tarea, hermano, uno se da la tarea de sacar, porque la profecía dice que el Señor levantaría un profeta como Moshe. Y cuando uno analiza y pone en paralelo la vida de Moisés con la vida de Yeshua, hay unas líneas muy paralelas, muy iguales, muy similares en muchas cosas, que otro día podríamos hablar de ese punto. Amén. Pero muchas cosas que le acontecieron a Moisés acontecen nuevamente con Yeshua. Entonces, y entre esos este caso de la matanza de los niños. Este pasaje da comienzo a un nuevo panorama profético en el que Moshe es el protagonista como Mesías de Israel y como profeta. El Mesías, un Mashiach, un ungido, un escogido, un elegido. Moisés fue escogido, fue elegido un Mesías de Israel y también como un profeta de Yuhei. Un profeta es aquel que habla las palabras del Eterno. En el transcurrir de la vida de este profeta debemos entender pautas que nunca habíamos tenido en cuenta a la hora de concebir no solo el ministerio de Moshe, sino la visión profética que él da para todos nosotros.
Es el único profeta que es comparado con Yeshua. En Devarim, capítulo 18, versículo 18 dice: yo levantaré para ellos un profeta como tú entre sus hermanos, y yo pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo ordene. Es destinado a muerte desde su nacimiento, igual que Yeshua. Crece para ser rey. Moisés fue criado en el palacio del faraón como príncipe de faraón. Quiere decir que Moisés estaba en la línea para ser el próximo faraón. Fue destinado para ser rey, al igual que Yeshua. Crece para ser rey, ¿ok? 4. Libera de la esclavitud, como Yeshua lo hace con nosotros, de la dispersión entre las naciones, nuestro Egipto, el mundo. ¿Ok? Recuerde que Egipto es tipología del sistema del mundo. 5. Es enviado por el Padre eterno. Yeshua es igualmente enviado por el Padre. Por eso Yeshua dice: yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me mandó a decir. Él es enviado del Padre. Por eso es, una vez más, que cuando Tomás le dice, Felipe, perdón, cuando le dice, muéstranos al Padre y creeremos. Hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y todavía tú dices, muéstranos al Padre, porque Yeshua no es el Padre, pero Yeshua es el mensajero real, él es el representante del Padre. El que mira a Yeshua dice, mira al Padre, y el que oye a Yeshua, oye al Padre, porque él es el representante. 5. Es enviado por el Padre, Yeshua es igualmente enviado. 6. Muere antes de ingresar a la tierra de la promesa. Moisés murió antes de ingresar a la tierra prometida. Yeshua muere para ingresarnos a la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, acontecimiento que aún estamos esperando. Amén. Moisés en los juncos de la orilla del río. Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarlo, lo ocultó 3 meses. Ya después de ahí no pudo ocultarlo más. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Muchos dicen que lo echó al río y que la cesta iba navegando sobre el río. No, eso nunca ocurrió. La mujer lo que hizo, pone a la criatura en la cesta y lo pone ahí entre los juncos a la orilla del río. Y es ahí cuando lo encuentra la hija del faraón. ¿Okay? Entonces, aunque la situación empeoraba, esta mujer no se dio por vencida, sino que siguió luchando por la vida de su hijo. Lo entregó, literalmente lo entregó en las manos de Dios. Lo mejor que podemos hacer nosotros por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. A veces ya no podemos más, ya no podemos en nuestros medios, en nuestras fuerzas, hicimos todo lo posible, ¿ok? Pero no podemos hacer más allá de lo que nuestras fuerzas o nuestras posibilidades pueden hacer. Y llega un momento donde sí o sí hay que confiar en Dios. Y es exactamente lo que Jocabed hizo, confiar en Dios. Le confió al niño en las manos de Dios. Entregarlo al río Nilo. Ponerlo allí.
esperanzada de que no viniera una correntada y se lo llevara, que no viniera un cocodrilo y se lo comiera. No, ella confió en Dios. ¿Ok? Entonces, un punto interesante en este verso es la brea, compuesto derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos como carbón y maderas. Este compuesto es citado en Bereshit, capítulo 6:14, Génesis 6:14, como el impermeabilizante, usado para el arca de Noaj. ¿Ok? Lo mismo que usó Noaj fue lo mismo que usó Jocabed para calafatear, para cubrir, hacer impermeable la canasta del niño. ¿Ok? Y esta palabra gofer, que la encontramos en el diccionario hebreo con el 3724, significa cubrir, expiar o condonar, con la raíz kafar del 3722 del hebreo, que significa expiación, limpio, perdonar, propicio, purificar. ¿Okay? Resulta ser que estas palabras están directamente ligadas con la palabra caporet del diccionario 3727, que significa propiciatorio, que es la cubierta del arca sagrada, del arca de la alianza, lugar de expiación de los pecados en el tabernáculo. ¿Por qué tanto énfasis en estos detalles idiomáticos? La respuesta es simple. En el camino de las raíces hebreas o de la Torá, corresponde a la necesidad de que tenemos de conectar con detalle la Torá con los acontecimientos del Mashiach Yeshua y su plan redentor para las 12 tribus de Israel. Así que el arca de Noaj fue establecida para salvar la simiente incorruptible después del juicio conocido como el diluvio. Este niño, llamado Moshe o Moisés, como lo conocemos al español, que sería salvado de las aguas, lo logró en una barca cubierta de kafar, de brea, de expiación, de redención, que figura esa redención, ese rescate de un juicio. Esto hace sentido con la misión que Moshe tendría al liberar a los esclavos israelitas de Egipto y ser el caudillo, el líder para su redención. Dibujo vivo y humano al que la escritura llama sombra profética de las cosas por venir. Sigamos cruzando información profética con el único propósito de llenar nuestras mentes del conocimiento pleno de la sabiduría del Eterno, dada a los que son con corazón de reyes, descubren todos los secretos de ella. Dice en el libro de Proverbios, Misle 25:2, honra de Adonai es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. El Señor nos ha llamado a nosotros simbólicamente reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que tener la virtud de escudriñar lo que Él ha escondido en su palabra, lo que ha cubierto en su palabra. Nos corresponde a usted y a mí, y es lo que tratamos de hacer semana a semana. Amén. Entonces, por eso es, familia, que nosotros necesitamos escudriñar. Al interrelacionar esta información con la vida ministerial de Moshe, vemos paralelismos sorprendentes de cómo las palabras en hebreo fueron las fichas que mantuvieron el rompecabezas armado hasta la llegada de la redención final, Yeshua HaMashiach. Como ministerio de Torah en Kehilá Casa de Israel, les invitamos a analizar las explicaciones de tan excelente documento como lo es la Torah de Yuhevahei, la Torah del Eterno, y someterse a su criterio y entendimiento. Detalles como la relación de Moshe y su hermano Aarón, primer sumo sacerdote de Israel, Aarón. Amén. La palabra Aarón en el hebreo, Aarón en la forma hebrea, es una palabra compuesta por la Aj y Aarón. Entonces, Aj, que es Aj en el hebreo, lo encontramos en el diccionario con el H 251. Aj significa hermano. Aj.
Entonces la primera parte de Aarón es hermano, y Aarón, que es la segunda parte, es el Strong 727, que significa arca o caja, arca. Entonces, concluimos que Aarón significa hermano del arca. Esto nos debe llenar de mayor inquietud al entender que el arca era la caja de madera de acacia cubierta en oro, donde se depositaría las 2 tablas de piedra con las 10 palabras, símbolo inequívoco del contrato matrimonial en el Sinaí, una ketubá. Las tablas de las palabras, 10 palabras, son una ketubá. ¿Qué es una ketubá? Un contrato matrimonial o un pacto matrimonial, amén, que fue entregado en el monte Sinaí. Por eso el Eterno comenzó con una ketubá para Israel, y luego de ahí se deriva todo lo que conocemos como los Taryak Misbot, los 613 mandamientos. Sabemos que Moshe fue quien recibió la alianza de parte del Eterno, Yahweh Sebaot, convirtiéndose en un recipiente, arca o caja, de todo el conocimiento de la Torá. Pues aparte de las 2 tablas, se le mostraron absolutamente todos los diseños celestiales, tal como está escrito en Hebreos, capítulo 8, verso 5. Pero donde ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, Adonai Yahweh le advirtió: ve y haz todo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en la montaña. Entonces, cuando Moisés sube al monte, en las ocasiones que sube al monte, amén, a estar a solas con el Eterno, por 2 ocasiones, 40 días y 40 noches, el Señor le estaba entregando el diseño, no solamente los mandamientos, no solamente los misbot, no solamente los juquín, le estaba mostrando el diseño y todo lo que él dio la orden luego, bajando de la montaña, y ordenó crear el tabernáculo, todos los diseños, detalle por detalle, el bordado de las cortinas, cómo tenía que ser los utensilios de oro, cuáles eran los utensilios de bronce, cómo tenía que ir. Todo eso fue un modelo que él vio en la montaña, vio el diseño, él vio el tabernáculo celestial. Por eso es que todo lo que está aquí en la tierra es sombra de lo que está arriba. Este mismo Moshe, personaje alegórico al Mashiach Yeshua, sería aquel portador de las palabras, junto con la profecía que en él se le daría vida. Yeshua es la palabra viva. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que existía en el principio? Dabar, o la amenra en arameo, o el logos en el griego. ¿Ok? La palabra, la menra, la dabar, existía desde el principio. Todo fue creado por el principio. Y ese verbo y esa palabra, ese poder de la palabra, fue manifestado o hecho carne. ¿Ok? Sin embargo, no olvidemos el propósito de este comentario de ser como la palabra kafar, brea, expiación, redención. Está reflejada en Mashiach. Consideremos que la raíz de esta palabra es la misma de caporet, propiciatorio. Ser propicio, propiciatorio. Levíticos capítulo 16, versículo 2 dice: donde Adonai Yahweh dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón
que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, al lugar santo, más allá de la cortina, delante de la cubierta, Caporet, del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que Aarón, que era el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca, ese lugar, habían dos cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo. Solamente una vez al año podía el sumo sacerdote ingresar al lugar santísimo. Él entraba por un lado, caminaba entre las dos cortinas, en medio, y entraba y hacía el servicio de Yom Kippur. Solamente durante ese día, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote podía entrar. Por eso es que el Eterno le está diciendo, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh. No es cuando quería, no es que porque le gustaba estar ahí, no. No podía. Si él entraba en un día que no fuera el Yom Kippur, iba a morir, aunque fuera el sumo sacerdote. Hebreos 9:5. Y encima de esto los querubín, representando la Shekinah o la gloria, que cubría el arca con su sombra, pero no tenemos tiempo para hablar sobre cada una de estas cosas que se organizaron de esta manera. Está escribiendo el escritor de los Hebreos. En Romanos 3:25 el apóstol Pablo dice, Yohei Bajei dio a Yeshua como capará, como expiación por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yohei Bajei, porque en su paciencia él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados de la gente que la gente ha cometido en el pasado. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice, también él es el capará, la expiación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Él es la expiación, él es el caporet, es la única forma de expiar el pecado a través del sacrificio de Yeshua. Y aquí Juan está escribiendo no solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. No que el mundo ya está salvo, no, todo el mundo que quiera venir para recibir de ese sacrificio y esa expiación, tiene que venir a Yeshua. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yohei Bajei, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer capará, expiación por nuestros pecados. No es, ¿cómo se muestra el amor? El amor no es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y fue tal ese amor que entregó a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, que es la palabra que aparece, unigénito, único en su género. No hay otro como Él, es único en su género. ¿Ok? El que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, y eso muestra el amor de Dios. Y en eso se muestra el amor. No que usted y yo amemos a Yohei Bajei, no que usted y yo amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer expiación por nuestros pecados. Moshe golpea al egipcio. Éxodo 2:11. Sucedió que en aquellos días, siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Vemos que en este pasaje se repite 2 veces las palabras sus hermanos, hablando de los hebreos. Esto nos muestra 2 posibles interpretaciones.
dos posibles interpretaciones. Uno, que Moisés siempre supo sus orígenes y por eso se sentía como parte de ellos. Dos, que Moisés no sabía sus orígenes, pero sentía un fuego en su ser como esa gente y no, por esa gente y no sabía cómo explicarlo. Y en lo personal, pienso que era una mezcla de las dos cosas. Él sabía que eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque fue su propia madre que lo crió. Y aunque él fue reclamado por la hija de Faraón y fue introducido al palacio y criado como un hijo más de Faraón, con una línea hacia el trono, pero ese fuego de identidad hebrea no lo pudo apagar nada de Egipto. Entonces, de la misma manera nos sucedió a muchos de nosotros, aunque cuando no entendíamos el porqué de esa afinidad con la nación de Israel, o por qué hacíamos sus conflictos, en el fondo algo establecía que eran nuestros hermanos. En lo personal, desde que yo tengo memoria y conciencia de toda mi vida, he sentido un amor profundo por Israel y por las cosas de Israel, sin saber que era parte de ese pueblo. Éxodo capítulo 2, versículos 12 al 14. Y él miró a uno y a otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo soterró en la arena. Al día siguiente salió, y aquí dos hebreos estaban riñendo, y dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor y dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. En este pasuk hay dos asuntos muy importantes. Número uno, el pecado nos resta autoridad. Cuando Moshe decide enfrentar y corregir el mal causado a su hermano, este le toma un poco debido a su anterior pecado. Y esto a su vez genera temor. Cuando una persona comete un pecado y es descubierto ese pecado, podrá tener mucha elocuencia, podrá tener muchas palabras, podrá tener mucha sabiduría en muchas cosas, mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero el pecado le quita autoridad. Es exactamente lo que ocurre con Moshe. Mató al egipcio, lo enterró, amén. Creyó que nadie lo había visto, creyó que no iban a descubrir ese muerto, amén. Y cuando quiso corregir a alguien, le explotó en la cara su pecado. Lo mismo que hace Satanás con nosotros. Nos incita al pecado, el Yetzer Hará en nosotros, la inclinación al mal. Y cuando queremos hacer algo bueno, ¡pum!, nos tira en cara el pecado. Y eso nos quita credibilidad, nos quita autoridad, y nos quedamos totalmente desarmados. Moshe, número 2. Moshe no es reconocido por quien realmente es. Amén. Básicamente la primera pregunta que le hacen es, en otras palabras, ¿qué autoridad tienes sobre nosotros? Ya que las palabras príncipe y juez aluden a cargos con autoridad. De la misma manera, en su primera venida, Yeshua no es reconocido entre los principales líderes religiosos de su tiempo por quien realmente es. No lo reconocieron, no lo aceptaron, amén. Aunque en él no había pecado, no lo reconocieron como un príncipe de Dios, como una autoridad de Dios, como el Mesías de Dios.
Al igual que con Moshe, en cierta ocasión le preguntaron con qué autoridad hacía lo que hacía. Amén. La misma pregunta que le hicieron a Moisés se la hacen a Yeshua después. Lucas capítulo 20, verso 2. Y dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Hechos 19, 13 al 16. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos y decían, os conjuro por Yeshua a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Eseba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Yeshua le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos con heridas. Eran hijos de un tal Eseba, un sumo sacerdote. Oiga bien, hijos de un sumo sacerdote. Y la gente cree, porque como soy hijo del pastor, o porque soy hijo del líder de la iglesia, o porque soy líder. No, hermano. La autoridad no viene por ahí. La autoridad delegada de parte de Dios. Hoy hemos visto, hermano, en muchas congregaciones que si el pastor muere o se va y deja al hijo, como que si eso fuera el trono. Amén. Como que si eso fuera, hermano, un reinado en la tierra. Ese es el problema. Y no del que predica Pablo. Yo sé quién es Yeshua. Yo conozco a Pablo. Yo conozco a Yeshua y sé quién es Pablo. Pero a ustedes no lo reconozco. Los demonios no reconocieron autoridad en ellos. El clamor de Israel, Éxodo 2, 23 al 25. Después de muchos días, no está hablando de días, está hablando de años, sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió. Su clamor subió delante de Elohim. Su clamor subió. Y oyó Elohim su gemido. Y oyó Elohim su gemido. Recordó Elohim su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Recordó su pacto. Aquí hay algo, hermano, porque imagínense que leímos, cuando empezamos, dice que la generación de los hermanos de Joseph habían muerto. Ellos entraron con un propósito a Egipto. Cuando Jacob llega a Egipto, llega con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De poder sustentarse. Recordemos que estaban en los 7 años de hambruna, de escasez, y que el mundo alrededor de Egipto se estaban muriendo de hambre. Ese fue el propósito. Pero ellos, después de que sus hermanos murieron, ellos pasaron más de 210 años en la tierra de Egipto. ¿Por qué no regresaron a la tierra? ¿Por qué no regresaron a la tierra que el Señor había prometido a Abraham, Isaac y Jacob? Porque se asimilaron, se acomodaron a Egipto. A su cultura se adaptaron a sus dioses, se adaptaron a la idolatría de Egipto, hasta llegar al punto en que fueron esclavizados. Siendo más numerosos y siendo más fuertes, se dejaron dominar. ¿Por qué? Porque fueron asimilados. Hay gente, hermano, que no soporta estar en el camino de la Torá porque están tan asimilados al sistema religioso donde se les permite
y quieren quedar bien con Dios y quieren quedar bien con el mundo. Y entonces este camino se les hace duro, se les hace difícil porque están asimilados. Cuando Dios está a punto de realizar una de sus grandes obras, lo prepara todo en silencio y con antelación. No solo pertenece a él echar la buena semilla, sino también abrir la tierra para su recepción. Sus instrumentos que no son conocidos en el momento trabajan silenciosamente y junto a él, al buen don que va a dar a los suyos, les proporcionan la necesidad y el deseo de buscarlo. Así las oraciones y las respuestas son, por así decirlo, la balanza de la gracia en equilibrio. No podía ser diferente cuando Dios llevara a cabo la liberación de su pueblo de la tierra de Egipto. Una vez más, parecía como si las nubes sobre sus cabezas fueran más oscuras y más densas. Fue hasta que Israel clamó, ¿ok? Había muerto un rey y el otro le había sucedido, pero el cambio de gobierno no comportó para los israelitas el alivio que seguramente esperaban. Su esclavitud parecía la política fija de los faraones. Ningún rayo de esperanza alumbraba sus sufrimientos, excepto los derivados de la fe. Pasaban siglos sin revelación alguna o comunicado del Dios de sus padres. Por ello, debió ser considerado como despertar religioso cuando bajo tales circunstancias el pueblo, en vez de desesperarse o rebelarse contra Faraón, recurrió al Señor con oraciones diligentes y, como lo expresa el texto sagrado, al añadir significativamente el artículo a Dios, clamaron a Dios, clamaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, no a cualquiera entre tantos, sino al único Dios y verdadero. No clamaron, o quizás pudieron haberlo hecho anteriormente, a los dioses egipcios, pero no recibieron respuesta hasta que ellos clamaron al Dios de Israel. Amén. Ahí es donde viene la liberación. Este espíritu de oración que parecía ahora por primera vez entre ellos fue el primer voto y presagio, ciertamente el comienzo de su liberación. Porque aunque era solamente un clamor, podríamos decir, inarticulado espiritualmente, no hubo ningún tiempo entre su oración y la respuesta. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hoy en día, familia, hoy en día Israel, la nación como tal, está pasando lo mismo. El ministro o Israel como tal, por medio del primer ministro Netanyahu, se ha convertido en un rey vasallo, en un pueblo vasallo de Estados Unidos. Hoy vemos que si Estados Unidos le da permiso de atacar a Hamás, atacan a Hamás. Si Estados Unidos le dice deténgase, se tienen que detener. Si Estados Unidos le da permiso de atacar Siria, atacan a Siria. Porque han puesto su confianza en las cosas de este mundo. Por eso los acontecimientos proféticos, escatológicos que se van a dar y que ya se están comenzando a dar, hermano, es provocar que Israel se vuelva al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La nación hoy como tal, hermano, está alejada, la nación como tal y sus líderes como tal, están alejados del Dios de Israel y han puesto su confianza en de su ejército. Pero eso va a llegar un momento donde se tiene que acabar y donde Israel será perseguido, pero cuando ellos clamen a Dios es cuando aparecerá el Mashiach. Cuando ellos pidan el regreso, que venga, que aparezca Mashiach,
pero tiene que ser desde un clamor genuino, un clamor que evoca, número uno, arrepentimiento, un clamor que evoca teshuvá, un clamor de arrepentimiento genuino para que el Dios de Israel escuche y haga un milagro. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, los reconoció como la descendencia escogida de Abraham. A él, y al hacerlo, les manifestó su amor para con ellos. Este pasaje destaca la respuesta de Dios a los gemidos y clamores de los hijos de Israel durante su esclavitud en Egipto. Refleja la fidelidad de Dios al recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y cómo finalmente reconoció a los hijos de Israel. Es un testimonio de la conexión entre la oración y la intervención divina. No puede haber una intervención divina si no hay antes un clamor. Y es por eso que nosotros pasamos circunstancias. Es por eso que a veces es necesario que vengan situaciones difíciles. Cuando hemos depositado nuestra confianza más en las cosas materiales o en las personas que nos rodean, en el amigo, en la amiga, en el esposo, en la esposa, en los hijos. Hermano, cuando todo eso nos da la espalda, se vuelve contra nosotros muchas veces. ¿Qué nos queda? ¿Qué te ha quedado? Ciertamente no es ahí donde hemos clamado, no es cierto que es ahí donde hemos gemido, no es cierto que es ahí donde hemos clamado, orado, ayunado, hemos vuelto otra vez al clamor, al ayuno, a la oración, a la entrega. Y alguien puede decir, hasta hace unos meses atrás, con enfermedad, con necesidad, con situaciones difíciles, matrimoniales, familiares, de trabajo, de desempleo, de tantas cosas que te ha obligado, o nos ha obligado, me incluyo, nos ha obligado porque a veces desde el confort, hermano, sin darnos cuenta, nos hemos ido asimilando a este mundo. Desde el confort, nos hemos ido alejando poco a poco del altar. Desde la comodidad, cuando la barriga está llena, cuando tenemos salud, cuando tenemos no hay nada que nos agobie, que nos aflija, entramos en confort. En un confort. Y no queremos salir de ese confort. De la palabra confort se deriva la palabra conformidad o ser, se me fue ahorita, estar muy confortable. Y es entonces que viene el clamor. Que viene el clamor. Recuerdo para la época del año 2019, 2020, en la pandemia, hermano, ver gente en media calle clamando al Dios de Israel. Cuando la gente, ¿se acuerdan? Que los hospitales ya no cabían, las morgues estaban llenas, no habían camillas, decir COVID era muerte, literal. Hermano, y yo ver gente en marcha por media calle, en mi país y en otros países, humillados, hincados en el asfalto, levantando sus manos al cielo, clamando al Dios de Israel. Y hasta que paró el tema, las muertes comenzaron a cesar y se comenzó a normalizar. Pero cuando estamos muy normalizados y entramos en ese confort, hermano, tiene que el Señor permitir que nos sacuda y nos zarandeen para no olvidarnos de Dios. Y es algo que el Señor reclama o advierte, no que reclama, sino que da una advertencia
en Devarim capítulo 8, en Deuteronomios capítulo 8. Cuando van camino hacia la tierra prometida, el Señor le dice ahí en Devarim 8, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, porque vas a llegar a vivir en casas que tú no construiste, a comer de frutos que tú no plantaste. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Acuérdate por el camino que te ha traído Dios estos 40 años en el desierto. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que no se nos olvide. Ese fue el problema de Israel. Israel llegó a Egipto, sí, con una necesidad. Pero tenía que devolverse y no se devolvió. Después del tiempo, pasaron 210 años aproximadamente y se establecieron y fueron esclavizados y ya no pudieron salir. Los atrapó el sistema. Me quedan 8 minutos, familia. Pero quiero dejar esta reflexión. Nosotros tenemos que saber lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando, tiene un plan y un propósito de Dios. Nada ocurre por mera casualidad. ¿Será que nos hemos estado asimilando, adaptando y estamos más cerca del mundo que del altar? Más cerca del paganismo disfrazado de muchas maneras. Que no tenga que venir algo, hermano, y tengamos que gemir. Gemir. Dice, en este pasaje destaca la respuesta de Dios a los gemidos y clamores. Gemir. Va más allá de Padre, te damos gracias. Señor, gracias por este día. No, un gemido, un clamor. ¿Cuándo es que se gime? ¿Cuando está contento? No, cuando hay dolor. ¿Cuándo es que se gime? ¿Cuando estoy sano? No, cuando estoy enfermo. Cuando tengo dolor, cuando tengo angustia, cuando estoy entre la vida y la muerte. Y es ahí que ese gemido y ese clamor de los hijos de Israel durante su esclavitud en Egipto fue cuando el Señor escuchó ese clamor. Refleja la fidelidad de Dios al recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y como finalmente reconoció a los hijos de Israel. Es un testimonio de la conexión entre la oración y la intervención divina. Si no hay oración, no hay respuesta. Adonai llama a Moshe, Éxodo 3 del 1 al 2. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al fondo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. El Eterno se manifiesta en la tierra por medio de sus ángeles, sus malachim, ¿okay? Mensajeros. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llama de fuego, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los que sirven al Eterno tienen que estar ardiendo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego. Y con vino fuerte, que es algo que arde, según Números 28:7. Nuestra entrega al Eterno es por medio del fuego, como está escrito en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes, con fuego, ardiente. Aprendamos dos cosas de este arbusto que ardía en una llama de fuego.
sin ser consumido. Nuestro servicio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume. Como está escrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Y aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzca a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Cuando el ser humano, cuando el hombre se aleja de Dios y no tiene ese fuego de parte de Dios, intenta todos los medios por dar su propio fuego. Y cuando yo doy algo que no viene de parte de Dios, eso se convierte en un fuego extraño. Cuando en las congregaciones, amados hermanos, se dejó de lado el ayuno, la oración, la búsqueda genuina y sincera a Dios, y las congregaciones, los templos, se convirtieron en salones de entretenimiento. Y por eso trajeron mimos, payasos, cine, obras de teatro y un montón de cosas, porque ya no hay fuego que venga de parte de Dios. Y entonces necesito tener a la gente para que no se me vaya, porque han mirado a la gente como un símbolo de dinero, dólares, euros, qué sé yo. Amén. Y por lo tanto tenemos que darle entretenimiento. Y en eso se ha convertido cuando no hay fuego de Dios en un altar, en una congregación. Lo que hay es entretenimiento, un fuego extraño. La inspiración del hombre es un fuego que le consume. Pero cuando viene la inspiración del Eterno, no nos consume. Es importante que nuestro servicio al Eterno sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño que nos mata. Por eso la gente ya no sabe ni qué inventarse. Y usted ve pastores desgastados, cansados, y terminan, muchos pastores han terminado hasta en el suicidio. Se sienten tan frustrados porque ya no saben más qué hacer, porque lo que han estado ofreciendo es un fuego extraño. Pero el fuego que viene de parte de Dios, ese es el que da vida, el que mantiene el encendido el altar. Por eso es que el fuego en el tabernáculo, dice que el primer fuego en el altar vino de parte de Dios cuando se ofreció el sacrificio. Y la orden del Señor, ¿qué fue? Dijo: el fuego en el altar no se apagará. Échenle leña al fuego cada mañana. Cada mañana en el altar habían 4 fuegos, de 4 fuegos. Pero había uno que era el principal, que el que encendió el Señor. De ahí se tomaba fuego para el resto de los sacrificios en los demás fuegos que habían en el altar, que era gigantesco. Bueno, ese fuego que encendió el Eterno, la orden hacia los levitas, los sacerdotes, era: échenle leña al fuego. No dejes que se apague. Porque si usted deja que ese fuego se apague, vas a ofrecer tu propio fuego. Y cuando tú ofreces tu propio fuego, eso para el Señor es un fuego extraño. Y ese fuego extraño te mata. Veámoslo. Números 26:61. Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. El problema no fue que ellos ofrecieran fuego. El problema es que ofrecieron un fuego que no era el fuego del Señor, era un fuego extraño. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel ha estado pasando por una opresión muy grande en Egipto a lo largo de toda la historia humana. Y a pesar de ello, no ha sido consumido. Éxodo 3:5. Voy terminando. Entonces dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias. Otra versión dice el calzado. Algunos comentarios dicen que no eran sandalias, que era otro tipo de
calzado por cuanto andaba en el desierto y andaba pastoreando en el campo y que no podrían ser sandalias. Bueno, no lo sé. Pero quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es suelo santo. Es un lugar kadosh. El lugar kadosh, el lugar santo. Cualquier pastor de ganado menor que va por el desierto en el Oriente Medio cubre su cabeza para protegerse del sol y los vientos. Cuando el Eterno se manifestó a Moshe, no le pidió descubrir su cabeza, sino quitar sus botas. ¿Ve? Esto es un comentario de Rashi, creo que lo saqué. No eran sandalias porque necesitaba algo más fuerte para proteger sus pies en ese terreno. Bueno, Éxodo 3:6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Ja Elohim. De allí, por ejemplo, es la costumbre de cubrirse con el talit o el usar kipá. Amén. Es una señal de reverencia, de respeto hacia la presencia divina. Por eso, cuando se predica o cuando se ora, los varones nos ponemos el talit o la kipá o ambas. Y la hermana se pone su velo. ¿Ok? En oración. Perfecto. La escritura enseña que delante del Eterno no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse. ¿Ok? El Señor no le dijo, quítate la cobertura de tu cabeza. No, le dijo, quita las sandalias o el calzado de tus pies. ¿Ok? Para reverenciarle y protegerse de la tremenda luz que hay en la gloria de su presencia. En el tabernáculo estaba prohibido servir al Eterno sin la cabeza cubierta. El sumo sacerdote tenía que tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante del Eterno. Y para los que no sabían, en el tabernáculo, tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén, los servidores, levitas y sacerdotes lo hacían con sus pies descalzos, porque estaban en el lugar Kadosh, en el Makon Kadosh, en el lugar santo. ¿Ok? Al servicio del Eterno. Yeshua el Mesías es el sumo sacerdote que está sirviendo en estos momentos en el tabernáculo celestial según el orden de Melquisedec. Como el sumo sacerdote en la tierra es una sombra del sumo sacerdote que está en los cielos, podemos deducir que el Mesías Yeshua tiene su cabeza cubierta al servir en el tabernáculo celestial. Amén. Ahí le dejo Zacarías 3, 1 al 5 y Apocalipsis 19, 12 para que usted lo verifique. Así que los que sirven al Eterno en el ministerio, amén, deben también cubrir sus cabezas en señal de respeto al Eterno. Amén. Y ahí le dejo segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30 y primer libro de Reyes, 19, 13, para que usted lo verifique. Éxodo 3, 9 al 10. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel. Han llegado hasta mí y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hashem revela a Moisés su gran compasión por el pueblo oprimido. Moisés tenía que conocer a un Dios que muestra compasión, que conocía los sentimientos del pueblo, que se preocupaba por su situación y que era condescendiente de sus sufrimientos. Si un líder no tiene la compasión del Eterno por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Eso fue lo primero que Moisés tenía que aprender en este encuentro divino. Esta revelación del Eterno compasivo está íntimamente relacionada con el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión del Eterno. Según el segundo nivel de interpretación Remes, el alegórico, podemos decir que un
que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual. El faraón representa a Hasatán, que gobierna en este mundo de maldad. Y la esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los tres enemigos más importantes del hombre: el mundo, Hasatán y el pecado. El último es el más peligroso y conduce a la muerte. Moisés recibe la misión de sacar al pueblo de estas tres cosas: de Egipto, de la influencia del faraón y de la esclavitud. Sacarlo de Egipto, sacarlo de la influencia del faraón y de la esclavitud que representa el pecado. De la misma manera, el Mesías ha recibido la misión de sacar al pueblo de Israel del sistema de este mundo, de la influencia de Hasatán y del poder del Yeser Hará, la inclinación al mal dentro del hombre que lleva a la muerte. Amén. Bien, familia, yo les voy a compartir este material a los hermanos que nos colaboran, y porque no puedo seguir más, tengo una reunión dentro ya prácticamente, así que si hay alguien con alguna consulta o algún comentario, familia, puede hacerlo, y si no, pues vamos a orar para quedar despedidos. Gloria a su nombre. Bien, entonces, familia, bien, gracias a todos entonces por estar acá. Vamos a orar, recordándoles a los hermanos que el lunes, con la ayuda del Padre Celestial, vamos a retomar las clases de formación ministerial. El lunes, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Yo les voy a pasar un aviso. Vamos a iniciar, vamos a comenzar un tema que se llama Hitgalut, lo que es la revelación de Dios. Le prometo que va a estar muy interesante, así que no se lo pierda. Oramos, amén, gloria a su nombre, y damos gracias, y doy gracias a todos de verdad por estar acá. Me gustaría que la hermana Evelyn nos pueda hacer una oración. Se me fue. Bueno, oramos entonces. Gloria a su nombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, v'chayei olam natav betujeno. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos diste de Shabbat. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por cada hombre, mujer, cada hermano y hermana que estuvo presente y que ha de escuchar también esta enseñanza. Por favor, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca en todos y en cada uno de nosotros fruto en abundancia. Ayúdanos, Padre, a que el mundo no nos asimile, no nos asimilemos, no nos absorba, Padre, nuestra energía, sino que todo lo podamos hacer en tu nombre, Padre, y que podamos subir cada día más nuestra observancia de la Torah. Gracias, Padre. Esta semana que iniciamos, la ponemos en tus manos. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Feliz semana. Shabbatot. Que el Eterno los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Si está la hermanita Evelyn, fue que no la vio. Bueno. Ok.